Estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue. Entonces, bueno, ya hoy 30, es que yo pensé que era primero, es que ya de diciembre. Mañana es 1 de diciembre, arranca no solo Navidad, sino también arrancan las discusiones en la mesa de concertación del salario mínimo. Ah, sí, ese es otro tema. Sí, se y está complejo, ¿no? Ya la CUT dijo que no se baja del 11. No, y que no va a negociar y que no va a ir, pero bueno, ahora la puja de siempre, el gobierno el año pasado terminó declarándolo por decreto, como la ley se lo permite, porque no hubo consenso, no hubo acuerdo. En fin, empieza la famosa puja. Una semana en la que también hablamos de política. Y hablamos de política porque aquí en Sala de Prensa Blue, como lo hemos hecho en Noticias Caracol, como lo hacemos en todos los espacios de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo, pues es básico escuchar la voz de los candidatos. Escuchar la propuesta de país. Tenemos una baraja muy larga de candidatos, pero es bueno, Juan Roberto, hacer las reflexiones con ellos para ver qué se propone más allá de esa pugnacidad política que usted destacaba, está sumida el país en este momento. Sí, señora, en este berenjenal en el que estamos metidos. Doctor Sergio Fajardo, ¿cómo me le va? Feliz domingo. Buenos días, feliz domingo. Ya casi se nos acaba este noviembre y veo a María Camila un poco afectada, con gripa. Señor. La ronca de oro. Pero bueno, cuídese. Bueno, ronca de oro de Caracol Televisión. Me alegra déjenme muchísimo. de este lado, déjenme aquí en el Yo micrófono. me llamo Enelita Vargas. Doctor Sergio, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va usted? Bien, yo estoy contento. Estamos haciendo exactamente lo que nos propusimos. Y el reto, como lo estoy planteando en términos políticos, es, ¿usted quiere extremos o adelante con Fajardo? Esa es la confrontación política, eso es lo que yo le estoy proponiendo al país. Y voy recorriendo a Colombia por todos los lugares, de manera silenciosa. Ustedes no me han reportado a mí en ningún escándalo, yo no hablo de las otras personas, a nadie insulto, y he venido escuchando, trabajando juiciosamente por todo nuestro país. Esta semana que termina, estuve en Villavicencio, en Florencia, en Mocoa, en el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y ese es el trabajo nuestro. Nunca aparezco en las noticias, nada diferente a cuando otros hablan de mí, y concentrados en lo que tenemos que hacer, y vamos muy bien, contentos en nuestro camino, y faltan 6 meses y vamos por el camino que nos propusimos ir, y esa es la alternativa para Colombia. Para esa Colombia, que en el 2026 va a tener el gobierno más difícil, Sergio Fajardo es el candidato que va a liderar a nuestro país por preparación, por formación, por coherencia, por consistencia y saber construir. Ese soy yo. Sí, doctor Sergio, esa Colombia del 2026 de la que usted habla y la que está recorriendo, ¿cómo la lee hoy? Cuando usted se sienta con la gente, cuando habla, porque he visto los videos de su campaña, usted se sienta con académicos, va a barrios, usted no es muy de manifestaciones grandes, es de sentarse a hablar como buen profesor, a votar corriente, incluso tablero en mano, tiza en mano, que algunos se lo critican y dicen, no, es que el profesor Fajardo solo sabe hablar en un tablero, pero más allá de eso, ¿qué le dice a usted la gente? ¿Cómo percibe usted el país que está recorriendo? Mire, yo lo he recorrido ya en varias oportunidades y lo conozco bien. Y esta Colombia que estoy viendo hoy es una Colombia que tiene miedo, rabias, tristezas, muchas frustraciones, mucha incertidumbre, divisiones. Es el fruto de esa polarización, de esta manera de hacer la política, que al diferente hay que borrarlo porque el diferente es enemigo. Una política que no permite construir y que se basa en el insulto, en la agresión, el maltrato, el daño, y por supuesto de ahí nunca va a salir nada positivo para nuestra sociedad. Y cada día va escalando más esa confrontación. Al tiempo, una muy buena cantidad de personas en Colombia está mamada de esa situación. El mundo de la política no es atractivo para muchas personas, y el reto que yo tengo como candidato, por lo que yo represento, por todas esas personas con quienes tenemos afinidad en el sentido de estar mamados de esa polarización y buscar otra Colombia, es cómo llegamos y cómo vamos avanzando y cómo esas voces silenciosas se empiezan a manifestar, y es una tarea juiciosa, con disciplina, con paciencia, porque falta todavía mucho tiempo, y en ese recorrido es el que yo estoy. Yo estoy contento en términos personales de la campaña, preocupado por el país que tenemos y preparado para resolver los problemas de Colombia. A eso voy, con seriedad, con disciplina, con decencia, con capacidad para construir sobre lo construido, y aquí estoy yo, y esa es la vida y así es la política. Doctor Fajardo, quiero preguntarle cómo está haciendo para efectivamente no caer en la polarización. Aquí nosotros tenemos iniciativas muy valiosas como los diálogos para no polarizar, pero de la orilla política es más difícil. ¿Por qué?
porque a todas luces estamos ante un gobierno al que no le está yendo bien en muchos frentes. Entonces es muy fácil caer en estar en la otra orilla, en la contraria al gobierno, y no quedar en ese medio en el que se llama al diálogo y sí, a la paz. Dando ejemplo, María Camila, la política que yo he hecho, estoy hablando en primera persona, pero estoy hablando por muchas personas con las que hemos compartido, estamos compartiendo y cada día vamos llegando más lejos. Dar ejemplo significa, cuando yo hablo con ustedes, cuando yo estoy en cualquier lugar, sé respetar. Y en Colombia no nos tiene que dar pena respetar al diferente. A mí me han insultado de todas formas porque he dicho, uno puede ser diferente de otra, pensar diferente a otra persona, pero no tiene que convertirla en enemigo. Cuando usted convierte al diferente en enemigo, está en el terreno de la guerra, de la destrucción, del todo vale, y es esa Colombia que se ha popularizado durante estos tiempos de polarización. Dar ejemplo en primera instancia, entender la naturaleza de lo que pasa. Voy a dar un ejemplo, y que lo repito a menudo. En Colombia hay muchas personas que sienten que a través del presidente Petro tienen una voz. Colombia tiene muchas desigualdades y muchas necesidades en múltiples territorios de Colombia. Y nosotros tenemos que saber, entender y solucionar esa realidad que es una urgencia para nuestro país, para tener un buen país. Al mismo tiempo, toda Colombia, por donde yo voy, la primera palabra que se menciona es la palabra seguridad. Sí. Es impresionante. La seguridad es La seguridad es un derecho, porque nosotros tenemos derecho a vivir sin miedo para poder ser libres. La seguridad no es un proyecto ideológico, sino un derecho básico humano para poder ser parte de una sociedad. Y la corrupción, como va creciendo por todas partes. Nosotros presentamos el Plan Guardián, presentamos el Plan de la Salud, que es otra calamidad que está viviendo Colombia, lo presentamos con rigor, con las personas expertas trabajando, estamos escuchando por todo el país. Esta semana presentamos el Plan de Infraestructura, el 10 de diciembre presentamos el Plan Anticorrupción, y ese es el camino que yo he venido siguiendo, conectando con las personas sin escándalos. Fíjese usted, hago una pequeña descripción para que vean cómo es esto de la política. Hace 2 meses, dos personas que figuraban notablemente en el escenario político eran Vicky Dávila y Gustavo Bolívar. Estaban en la palestra y eran protagonistas de todo esto. Después del asesinato de Miguel Uribe, el funeral de Miguel Uribe, cuando su papá Miguel Uribe Londoño se convirtió en protagonista político, la condena al presidente Uribe en primera instancia, después la absolución en segunda instancia, apareció Iván Cepeda como candidato. Según yo tengo entendido, nunca pensó en ser candidato, pero se convierte entonces en figura asociado con la confrontación que ha tenido con el presidente Uribe a través de todos estos años. Y entonces aparece el señor de la Espriella, una forma de la política, asusando toda esta confrontación a niveles superiores, y todo eso estaba pasando, todos los días han estado hablando de eso por meses, y ahora son protagonistas. Yo he sido por una línea, sin estar haciendo los escándalos y construyendo. Y este trabajo es más largo, toma más tiempo, toma la tranquilidad de quien conduce, porque lo que tenemos cada uno de nosotros, cada candidato, es lo que transmite como persona y es la forma como va a gobernar. Y ese es el camino mío. Entonces, María Camila, dando ejemplo en la forma de hacer las cosas, con la paciencia y con el trabajo juicioso de ir por todas partes y mantener una línea, y van a ver que esta persistencia, esta resiliencia es la que necesita Colombia, y cada vez se escucha más esta voz. Y aquí voy. Ese es el reto político, mostrarle a Colombia que se puede gobernar con método, con disciplina, con rigor, con seriedad, con decencia, que no hay que gritar para sentirse valiente, que no hay que insultar para decir que se tiene carácter, y eso es lo que necesita nuestro país. Eso es lo que yo represento, es lo que he representado siempre, y yo estoy absolutamente convencido de que esa es la necesidad de Colombia. Esa es la política. Extremos o adelante con Fajardo. Nosotros no vamos para atrás, no nos podemos quedar en lo que tenemos y damos un paso adelante. Esa es la tarea mía y vamos bien. Cada vez vamos acercándonos a la fecha, pero todavía falta sí, todavía, no tenemos todavía mucho. Encuestas reales, y eso va a ir asentando el territorio, tantas personas que están participando, ya vamos a ver cómo se va, repito, asentando la marea, y vamos a descubrir la Colombia, van a ver a Fajardo ahí. Sí, doctor Sergio, ¿qué diferencia ve en la campaña que está desarrollando para las elecciones del 2026 frente a la campaña del 2022? ¿Qué tan distinto es ese país? Es muy distinto. En términos personales, yo soy muy distinto porque aprendo lecciones, pero pongamos aparte el personal. Sí.
Mire, le explico algo porque habitualmente esto no se dice, y como le digo, yo vengo caminando, ya he ido a más de 29 departamentos. Como les dije, esta semana estuve en Villavicencio, Florencia y Mocoa. Entonces, antes había una polarización, era una confrontación. El gobierno del presidente Duque, que representaba pues lo que ha sido la fortaleza política asociada con el presidente Uribe durante todo este siglo. Y estaba el señor presidente, hoy el señor presidente Gustavo Petro, que estaba siempre en la confrontación, en la confrontación política, promesa de cambio. El país votó por el presidente Petro. Y ya podemos comparar Duque y Petro. Para mí, dos malos gobiernos. Ahora la polarización es distinta, porque ya se vio la película. El que gobernó mal, para mí, Iván Duque, y está gobernando mal, muy mal, el presidente Petro. Ahora la comparación es diferente y ahí es donde aparece Fajardo, otra forma de mantenerse coherente, consistente durante todos estos años. Y la más riqueza que puede tener una persona más grande en la vida, ustedes como periodistas, de cada uno en su actuación, es la confianza. Y eso es lo que va a valer en Colombia. Y eso es lo que yo veo. Entonces es muy distinta esta polarización, no es la misma de antes. Es muy distinta porque ya vimos las dos caras de la película y dos malas caras. Sí, doctor, quizás una pregunta para terminar muy puntual en materia de propuestas. El doctor Jaime Arrula nos dijo que estamos en la olla en materia de inteligencia. ¿Usted qué haría para recuperar la inteligencia del Estado que parece estar al servicio de los criminales? Pues usar la inteligencia y la transparencia. La inteligencia para gobernar. Gobernar es muy difícil. Y usted tiene una actitud política. Lo que está pasando es un drama. La noticia que ustedes dieron esta semana es una bomba. Es difícil muchas veces para un ciudadano corriente, y es normal entenderlo así, darse cuenta de la dimensión de lo que ustedes señalaron. Lo que significa la destrucción de la inteligencia en la fuerza pública y al mismo tiempo esa Dirección Nacional de Inteligencia, donde cuántas personas han estado dirigiendo la Dirección Nacional de Inteligencia, donde se conoce todos los aspectos del funcionamiento del Estado, donde está la UIAF, donde están toda esa cantidad de información que tienen, y ahí aparece un señor, el señor Mejía, que de repente, imagínense el individuo que está coordinando la inteligencia en Colombia. Lo que hay aquí detrás es muy oscuro, es muy difícil de ver, hay una corrupción muy grande, una corrupción que vamos viendo, cada que se va destapando por diferentes partes del Estado, aparece la corrupción. Esto, entonces, estamos en una olla. Primero, hay que tener cómo gobernamos, la transparencia como obligación. La transparencia es el primer antídoto contra la corrupción, es organizar las cosas, no venir con unos intereses particulares que se forman en una campaña, romper con ese esquema de la polarización, porque entonces se utiliza la inteligencia para destruir al diferente. Ese es un daño gigantesco, y es por eso que una persona como yo está preparada para hacerlo, tiene la capacidad para entender la dimensión de los problemas de nuestra sociedad, sabe construir, sabe gobernar, y ese es el reto político, que quienes me escuchan entiendan la dimensión de eso, y vamos bien. Vamos bien. Ahora, lo mío es paciencia, persistencia, decencia, no se asuste. Yo le digo a todos mis amigos, amigas, cero nervios, no mire para los lados, no nos distraigamos. Cero nervios. Lo nuestro es más largo, pero es más fuerte. Ave María, está buena la frase, ¿sabe? Cero nervios. ¿Sabe que está bueno ese eslogan para la campaña? Paisa. Cero nervios. Frase paisa. Pues doctor Cero Sergio, nervios. una pincelada de muchos de los temas de esta semana, de cómo va la campaña, de muchas charlas que seguramente tendremos a lo largo de estos meses, arrancando ya en firme y en forma esta campaña presidencial, que para ustedes arrancó, en el caso suyo, hace mucho rato, recorriendo a Colombia. Le mando un abrazo y lo dejamos medio descansar, porque sabemos que está en correrías de campaña en este cierre de año. Sí, así es. Bueno, feliz Navidad. Vamos anticipándonos, pues no como Maduro, pues que empezó en agosto, pero pues ya está. Nosotros tenemos feliz Navidad. Todavía seguimos caminando por muchas partes, y a todas las personas que me están escuchando, pónganme atención. Nosotros no nos merecemos la Colombia que estamos viendo, y la que se puede perfilar si se apuesta a los extremos. Adelante con Fajardo. Muchas gracias. Sergio Fajardo, aquí en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.